Creo que ya estoy grabando, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, muchas gracias por asistir a mi clase. Esta es la tercera sesión y antes de empezar quería darles como un pequeño, no preview, sino algo que vimos la clase pasada con, bueno, algunos de los que no están aquí, pero para que ustedes tengan como ese contexto. Bueno, es en el siglo XX un periodo decisivo en el panorama de la participación femenina, pues las primeras manifestaciones del cambio arrancan de la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que la mujer accede a la escritura a través de periódicos. De la oralidad y el salón pasaron al texto escrito y desde el ámbito privado del hogar y el registro epistolar a la esfera de la vida pública, lo cual ayudó a forjar nuevas identidades. Mencionaba que este fenómeno arranca a mediados del siglo XIX gracias a las vanguardias que ayudaron a innovar en la forma mediante una estructura ya no tan lineal, sino más transgresora y abierta. Bueno, también los acontecimientos históricos y políticos determinaron sin duda los procesos enunciativos. Más del contexto y para comprender la escritura femenina en América Latina, es importante situar a la mujer en la realidad latinoamericana, desafortunadamente asentada en un contexto político histórico marcado por la violencia desde el Nuevo Mundo y la sociedad patriarcal, que es también de lo que hablábamos la primera sesión, que un ejemplo de como falta de representación es la clase que tuvimos de literatura hispanoamericana, en donde solamente la mayoría de los textos que veíamos eran de autores, escritores, hombres. Ser mujer y además escritora no es una combinación fácil, pero igual que la situación de la mujer, la narrativa de la mujer ha evolucionado para mejor. Desde el siglo XIX la mujer ha usado la estrategia discursiva de encubrir su identidad mediante seudónimos, como antifaces o máscaras varoniles, que hemos visto muchos ejemplos de eso. Pues querían hacerse pasar por hombres. Gabriel de los Arcos, Evelio del Monte, Gonzalo Bustamante o Jorge Lacoste sugieren al lector acciones llenas de aventuras y episodios románticos. Y esta es una cita que me llamó la atención: la literatura es el medio idóneo para la expresión y autoexploración. Se ofrece como vía de autorreconocimiento personal, pero a la larga es una derrota para la protagonista, quien tendrá que admitirla como espejo de sueños imposibles. La literatura es o va a ser una arma social y un artefacto verbal. A pesar de la calidad literaria de las mujeres hispanoamericanas, ninguna de ellas es considerada miembro del canon de la literatura hispanoamericana, exceptuando tal vez a la gran Gabriela Mistral, un poco más conocida que sus compañeras. Muchas han sido criticadas absurdamente, y más los obstáculos que impiden que las obras de estas mujeres tengan el reconocimiento que merecen. Pero pues, esta clase es como un parteaguas a llevar a conocer diferentes autoras como Griselda Gámbaro, Laura Restrepo, Calario de la Alegría, Yoconda Belli, Reina María Rodríguez, Ángeles Mastretta y otras mujeres. Y
En 1949 aparece el libro que le hace famoso mundialmente, el Aleph, donde se reúnen 14 relatos. Son 14, caramba. Posteriormente agregó usted 4 más. Es cierto. Hasta ya 18. Y ahí muestran todas las posibilidades expresivas de la estética de la inteligencia. Bueno, muchas gracias. Donde hay una fusión de mentalidad matemática y de profundidad metafísica. ¿Usted cree que ese es mi libro central, digamos? Bueno, ha sido el libro que le ha hecho más famoso, el libro Yo creo que sí. más difundido, más popular. ¿No cree usted lo mismo? Es cierto, sí. ¿Y todo por qué? Porque la palabra Aleph es Lini, porque se escribe con PH, tal vez. No sé, eso ya... Eso puede ser una de las razones. No soy capaz, pero usted que ha estudiado tantas cosas de ese tipo... Eso puede haber influido también, desde ¿no? la cábala. El buen título, ¿no? Sí. La buena elección del título. Fundó usted la revista Anales de Buenos Aires, donde se publicaría un cuento del desconocido Julio Cortázar. Sí, exactamente. El primer texto de Cortázar que se publicó. Y publicamos un número dedicado a Juan Ramón Jiménez. 23 de abril de 1980, el rey de España hizo entrega a don Jorge Luis Borges del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel Cervantes 1979, cuyo diploma están ustedes contemplando en este momento. El maestro Borges había estado ya en este programa hace unos años, exactamente el día 8 de septiembre de 1976. ¿Se acuerda, maestro? Pero desde luego, sin olvidarle el hecho, que no la fecha, ya que no, pero nosotros no recuerdo fechas. Aunque tuvimos ocasión de vernos después con el maestro Borges en otras ocasiones, bueno, y de ofrecerla a los amables espectadores de esta televisión, nosotros pensamos que era absolutamente necesario tener otro encuentro en esta grata efemérides con Jorge Luis Borges. Muchísimas gracias. Que está más joven que nunca. Yo lo encuentro con una piel todavía más tersa que en las últimas veces. Apenas 80 años. Apenas 80 años de nada. De nada, sí. Maestro, es curioso que uno de los fenómenos que pueden advertirse hoy en torno a su figura y a su obra, en lo que podemos llamar con una palabra horrible, pero que estuvo de moda hace unos años, el boom Borges. La verdad es que vamos a hacer... El boom Borges. El boom Borges. A usted se le lee hoy en todo el mundo, es usted escritor de moda en Estados Unidos. Sí, es raro, sí. No estoy asombrado. Encontrarme con amigos en todas partes, saber que son amigos míos a pesar de haber leído mis libros. Y eso ocurre en todos lados. En el Japón lo comprobé también. He sido traducido al japonés, he sido traducido, bueno, al hebreo, al ruso, a muchos idiomas, al islandés incluso. Una de las cosas más bellas... Yo no sé qué explicación puede haber, si es que hay algo explicable en el mundo, de lo cual dudo. Compatriotas suyos que están hoy también en la espuma pero que no sé si los de la popularidad. Por ejemplo, a Cortázar, ¿sí le conoce usted? No, de Cortázar he leído un cuento que yo publiqué en la revista Los Anales de Buenos Aires, que ilustró mi hermana. Uno de sus primeros cuentos. El primer cuento. El primero. Publicado en la República Argentina, La Casa Tomada. Y después de eso, bueno, yo me quedé ciego, no sé cómo disculparme de no haber seguido su obra. Nos encontramos en París, cambiamos algunas frías y corteses palabras, y yo no lo he visto desde entonces. ¿Ernesto Sábato? Ernesto Sábato, sí, pero yo recuerdo uno de los primeros libros de él, Uno y el Universo. Yo no he leído las novelas, yo no soy lector de novelas. Las novelas que siguieron después no las conozco. Nos vemos a veces y somos, bueno, no sé. Mujica Lainez. Mujica Lainez es un gran escritor, desde luego. Y eso, que cuando hablamos de Buenos Aires, yo siento que hablamos de dos ciudades distintas y dos mundos distintos. Para él es otra ciudad. A Mujica Lainez le interesa la sociedad, le interesa el lujo también. Le interesan muchas cosas que no me interesan a mí. García Márquez. Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo no conozco otros libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No, no lo conozco. En este momento, si hubiera que preguntarle cuál es el escritor más grande que ha dado antes de usted, de todos los que usted ha conocido, de todos los que usted ha leído, bueno, no sabemos los que vendrán después. ¿Cuál es el más grande escritor, el que más le ha impresionado? ¿En el mundo? Sí. Y bueno, su favorito. Bueno, hay un joven, Virgilio, que promete mucho, ¿eh?
que guía, no sé qué opinen de leer algunos poemas de escritoras mexicanas. Muy difícil. ¿Sí? Bueno, ¿quieres empezar tú? Por favor. No, mándale sí. Ok. Bueno, este es de Adriana Cisneros Garza. Déjale ver más un poco. Bueno, no sé si se puede. Sí, sí se puede. No me hace. No sé si se puede. ¿Un poquito más? Ahí está bien. Ahí está. Reptando por los troncos. El deseo camuflado en la verdura caldosa, con las yemas, el mapa de venida, por lunares agrupados, vierte el calostro, se reconocen primitivos. Gracias. Uy, ¿qué es calostro? ¿Mande? ¿Qué es calostro? Según yo, que nada más buscar. ¿Qué es calostro? Carlos. El calostro es un líquido secretado por las glándulas mamarias durante el embarazo. Oh, ok. Sí. Interesante. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Es un líquido secretado por las glándulas mamarias durante el embarazo. Pero es después del parto y es como un líquido amarilloso. O sea, como que antes de amamantar. Como el desecho o algo Sí. así, ¿no? Oh. Calostro. Sí, antes de la salida de la leche. ¿Quieres leer uno? ¿Sí? Sí. ¿Cuál quieres leer? Ese. ¿Este? Sí. Ahí voy. Este es de Olga Gutiérrez García. Certeza, no estaré en la bienvenida de las palmeras, ni en la espuma del mar, ni en la cama de la madre muerta, ni en el café recién hecho, ni en las macadamias cubiertas de chocolate, ni en la voz de tu padre. Ah, en tus dedos al masturbarme, ahí estaré. Wow. Wow. ¿Notan como que algo diferente de este tipo de poesía? O de que algo que les llame la atención. Aunque solamente han leído dos, pero ahorita aquí tengo uno. O algo que quisieran comentar. Como temas muy intensos que, bueno, era algo que estábamos hablando hace rato, como este tipo de temas que a veces no se solían tocar tanto antes, y ahora se están tocando, y pues, si no me equivoco, todo ese libro hablaba sobre la lesbiandad, Sí, entonces también es un tema bien fuerte que solamente no se habla. sí. Me acuerdo que fue la presentación y creo que es como el primer poemario lésbico Sí. hecho por mexicanos. Sí, por mexicanos en su totalidad, sí. O sea, qué fuerte y Sí. genial. ¿Vienes a leerlo, no? Bueno, voy a leer yo uno. Es de Mariel Damián. A un cuerpo como el mío. He llegado a desear un cuerpo como el mío, con los mismos ojos tristes y la sonrisa fragmentada. He soñado mi cuerpo desnudo frente a un espejo hecho de piel y manos frías, y sumergida bajo un vestido transparente, perdón, he hallado un par de ríos dulces que jamás me han devuelto mi reflejo. Miranda, ¿me puedes ayudar a leer otro? Sí, Ana, por favor. Desde Ahora Sabina, ahí ves. Y. Toma. Ahí va. A ver. Ya. Ok. Tristes semblantes. Me gustan las mujeres de semblante triste, con leve arco en la comisura. Me gustan las miradas, perdidas en algún paisaje, en algún objeto irrelevante o en sus propios zapatos. Y cuando las toma por sorpresa, la alegría, sonríen imperceptibles, pero la voz con ahínco. Sonrisas
quizá negadas por horas, o dirá, o días, qué sé yo. Se hace la luz a contratiempo, milagros imperceptibles, los semblantes tristes. Gracias. Qué bonito ritmo tiene. Sí. De hecho, todos los poemas están muy, muy buenos. Nos va a pasar el PDF. A ver, a ver.
Bueno, y ahora les voy a hablar de la breve historia de la mujer en la narrativa hispanoamericana. Los estudios de la mujer en las letras hispanoamericanas se encuentran con un tropiezo inicial al comenzar su tarea de investigadora. Pocos nombres de mujeres, y casi siempre los mismos, figuran en las antropologías e historias de las literaturas más conocidas. La antología de la literatura hispanoamericana de Enrique Anderson registra 15 escritoras en medio de centenares de hombres que se acumulan en 5 siglos de literatura en el continente. También Alberto Sumfelde, en la narrativa hispanoamericana, reconoce la existencia de 15 mujeres escritoras de mérito, 6 de ellas del Río de la Plata, una de las cuales es su propia esposa, Clara Silva, y por el otro lado, Fernando Alegría, en la primera edición de su breve historia de la novela hispanoamericana, menciona 11 nombres de mujeres, 2 de las cuales son chilenas, y en su última edición de 1974, el número aumenta a 25 únicamente. También son 11 escritoras las que Germán García encuentra dignas de mención en su historia de la novela argentina. Olivio Jiménez restringe aún más la sección en su nueva antología de poesía hispanoamericana. Bajo su duro testimonio solamente habla de 2 mujeres. Según el autor, escapan la tendencia al erotismo descontrolado y al tono intimista que caracteriza la poesía femenina. Sus antecedentes históricos: podría decirse que el comienzo de las letras femeninas en nuestro continente puede remontarse a los periodos de la conquista y la colonización de América. Según el cronista español Fernández de Oviedo, existió en el territorio que hoy conocimos como la República Dominicana una india anacaona, cuyos cantos servían para compensar los areitos, cantos y bailes de los indígenas de su tribu. Las crónicas de Oviedo registran estos acontecimientos por el año de 1515. Más tarde, en 1556, Isabel de Guevara le escribe a la reina española, doña Juana, quejándose amargamente de los malos tratos recibidos en el nuevo continente. Y la más antigua de las poetisas nacidas en el Nuevo Mundo fue doña Leonor de Obando, quien se refiere a Cristo en versos blancos escritos en 1580, como al divino esposo de su alma, según señala Eugenio Salazar Alarcón en su Silvia de Poesía, con relación a la vida intelectual de Santo Domingo. Para figurar debidamente a nuestros anales literarios, no basta haber sido una escritora excepcional, sino que una mujer debía y debe aún estar dotada de este espíritu combativo más que excepcional. Bueno, también mexicanos y argentinos dominaban el panorama literario en la década del 60. Las novelas históricas basadas en la Revolución Mexicana o en situaciones conflictivas entre el blanco y el indio tienen particular relieve en Balún en 1957 y Oficio de Tinieblas de 1962, escritas por Rosario Castellano. Los recuerdos del porvenir, escritos por Elena Garro, despliega un haz de recursos técnicos y un clima mágico realista que pocos escritores han igualado. Existe una preocupación por abolir el tiempo en que esta obra refleja un grado de proyección metafísica, una inquietante indagación alrededor de la cual se han elaborado infinidad de obras contemporáneas sin llegar a la madurez estilística de Elena Garro. Otro ejemplo es Elena Poniatowska, cuando publica México hasta no verte, Jesús mío, en 1969,
donde la protagonista sigue la línea tradicional de la clásica picaresca española. Esta obra cuenta con 12 ediciones de su publicación en 1969 hasta la última en 1973, habiéndose extendido su fama a los Estados Unidos, particularmente a California y estados vecinos. Otro subtema del que podemos hablar es de la mujer en la narrativa argentina, con la perspectiva actual. En la Argentina, la novela se caracteriza por su orientación urbana, apartándose de la tendencia regionalista y de inquietud social que señala la novela mexicana. Es válido afirmar que en los últimos 20 años las crisis políticas del país han hecho un gran impacto en la narrativa de varias escritoras distinguidas. El incendio y las vísperas de Beatriz Guido y la alfombra roja de Martha Lynch indican una suerte de preocupación social, ya sea en contra o a favor de la tiranía de Perón. Si bien es cierto que Beatriz Guido e Iberna Codina estallan en gritos de violencia contenida, las narradoras argentinas no se hallan tan comprometidas con lo social como las mexicanas. Y bueno, a continuación les voy a mencionar algunas otras escritoras como ejemplo. María Luisa Levinson se encuentra en la línea de literatura fantástica y colaboró con Jorge Luis Borges, quien es alguien que también se menciona mucho en esto del boom latinoamericano. En Mi hermana Eloísa, cuento que figura en la colección que lleva el mismo nombre, El Aura. Aparece en varias antologías de cuentos y se destaca por su afinidad con algunas narraciones de Horacio Quiroga, donde la brutalidad del hombre contrasta con una naturaleza imposible. En 1977, Six Barral publicó una selección de mejores cuentos, algunos ya publicados y otros inéditos. El libro se llamó El estigma del tiempo, con prólogo de Borges, y se editó en Argentina, Venezuela, México y España. También está Victoria Pueyrredón, se ubica en la tendencia fantástica con Destinos y su reciente libro Acabo de morir. Pida Schultz de Mantovani, distinguido poeta y crítica de literatura, especialista en los cuentos para niños, se distingue por sus leyendas argentinas, reelaboraciones de leyendas milenarias que pertenecen al acervo cultural de casi todos los pueblos del mundo, y en tradiciones folclóricas que destacan algunos episodios de la conquista del Río de Plata. También está María Esther de Miguel, quien vuelve los ojos a su provincia y nos entrega relatos con sabor y picardía de tierra adentro, sin olvidar la historia ancestral de la persecución entre judíos y cristianos en su colección de cuentos, lo que comíamos a Solís. Olga Orozco es una de las poetas más destacadas de la llamada generación de los 40, y en algunos de los cuentos de La oscuridad es otro sol nos deslumbra con una prosa de auténtico lirismo donde los planos entre lo real y irreal se entreveran indescifrablemente. También hay que mencionar a Victoria Ocampo, quien es sin duda la escritora argentina más destacada en las letras hispanoamericanas del siglo XX, con reconocimiento en el panorama mundial de la literatura. También María Garganata, cuya obra más significativa hasta ahora había sido como poeta, pero se desplazó a la lírica pura, al mundo de la narrativa, donde renace el prodigio de una prosa lírica, que es la clave de su estilo. Quiero ver cuánto llevo. ¿Tienen algo que quisieran decir? Ok.
Bueno, muchas gracias por venir a esta sesión. Espero les haya gustado y gracias.